Tú eres una reina, una mujer valiosa que merece respeto, amor y paz en su vida. Si estás pasando por momentos difíciles que te lastiman física o emocionalmente, recuerda que tienes el poder de decir basta y elegir un camino mejor para ti. No tienes que cargar con pesos que no te corresponden ni quedarte donde no te sientas feliz o segura. Y si ya diste ese paso de salir adelante, felicidades. Has demostrado una fuerza increíble. Ahora es momento de sanar, reconstruirte y brillar con toda la luz que llevas dentro. Nunca olvides, tu bienestar es prioridad y mereces una vida plena, libre y llena de alegría. Si quieres recibir más consejos motivacionales y apoyo en audiolibros gratis, suscríbete ahora y acompáñame en este camino de crecimiento y transformación. Te espero. El sol se deslizaba lentamente por el horizonte, tiñendo de naranja las calles polvorientas de Santa Rosa, un pueblo olvidado en el corazón de México. En una casa modesta de adobe, con paredes agrietadas por el tiempo, vivía Lucía, una mujer de 48 años cuya vida había sido una sucesión de silencios, rutinas y sacrificios. Sus manos, endurecidas por los años y por el trabajo doméstico, hablaban de una vida dedicada al cuidado de su hogar, de sus hijos y de un marido que, con el paso del tiempo, se convirtió más en sombra que en compañero. Ramón, su esposo, era un hombre de 52 años, alto, moreno, con manos grandes y una mirada que había perdido el brillo desde hacía años. Había sido amoroso, incluso dulce, en sus inicios. Pero la vida, el trabajo mal pagado, las frustraciones acumuladas y el alcohol lo transformaron lentamente. Lo que al principio fueron gritos y puertas cerradas con fuerza, pronto se convirtieron en empujones, y luego en golpes. Lucía, como muchas mujeres, callaba. No por miedo físico, sino por ese miedo más sutil, el miedo a romper la familia, a ser juzgada, a quedarse sola. Y sobre todo, por sus hijos, dos adolescentes que aún creían que su padre solo estaba estresado. Esa noche, la tensión en la casa era espesa como el aire antes de una tormenta. Ramón había llegado tarde, con el aliento impregnado de cerveza y rabia. Había discutido con el jefe en la obra y perdido un día de salario por abandonar el turno. Lucía lo esperaba en la cocina, removiendo una olla de arroz con leche que preparaba para los niños. ¿Otra vez llegaste tomado, Ramón?, preguntó con voz suave, intentando sonar más preocupada que molesta. Ramón dejó caer su mochila con un golpe seco y clavó la mirada en ella. ¿Y tú quién eres para reclamarme, ¿La santa de la casa?, gruñó acercándose. Lucía bajó la mirada, como hacía siempre. Solo me preocupo por ti, por nosotros. Pero antes de que pudiera terminar, Ramón le arrebató la cuchara de la mano y la arrojó al fregadero. Tú no sabes nada. Siempre queriéndome controlar. El golpe vino después. No fue el primero, pero sí fue diferente. Esta vez, los hijos estaban en casa. Esta vez, uno de ellos lo vio. Lucía cayó al suelo, con la mejilla roja, ardiendo. El mundo se detuvo por un instante. Y en ese silencio, Mateo, el hijo menor, gritó: «Papá, basta. ¿Qué te pasa?». Ramón se quedó congelado. Su respiración agitada, el temblor de sus manos, y los ojos de su hijo clavados en él como cuchillos. No dijo nada. Solo tomó su chaqueta, abrió la puerta y desapareció en la noche. Lucía, desde el suelo, no lloró. Había derramado demasiadas lágrimas en silencio. Se levantó con esfuerzo, acarició el cabello de su hijo, y le dijo: «Ya pasó, mi amor, ya pasó». Pero en su interior sabía que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. El peso del perdón, capítulo 2. La decisión. La noche fue larga. Después del golpe, el silencio se volvió más pesado que nunca. Mateo se encerró en su cuarto sin cenar. Camila, la hija mayor, no dijo nada. Solo miró a su madre con unos ojos que mezclaban tristeza, rabia y confusión. Lucía se sentó en la cocina con una taza de té que se enfrió sin ser bebida. Afuera, los perros ladraban a lo lejos, y la casa, como ella, parecía aguantar las grietas del tiempo. Esa noche, por primera vez, no intentó justificar a Ramón. No lo excusó con el cansancio, ni con el alcohol, ni con las presiones del trabajo. Esa noche, miró su reflejo en el vidrio de la ventana y vio a una mujer cansada de sobrevivir. Había soportado por amor, luego por miedo, y después por costumbre. Pero ahora, lo hacía por inercia.
¿Qué ejemplo estaba dando a sus hijos? ¿Qué herencia emocional les estaba dejando? A la mañana siguiente, sin mucho que decir, Lucía preparó el desayuno. Huevos con tortilla, como todos los domingos. Pero esta vez no hubo bendición, ni charla, ni oraciones. Camila le sostuvo la mirada y preguntó con voz firme: ¿Te vas a quedar callada otra vez, mamá? Lucía tragó saliva. No, hija. Esta vez, no. Ese mismo día fue al Centro de Mujeres del Pueblo, una oficina pequeña y modesta que había ignorado durante años, por vergüenza, por miedo, por pensar que eso no era para ella. Fue recibida por Claudia, una trabajadora social de voz suave y rostro sereno, que la escuchó sin interrumpir. Lucía habló por casi una hora. Habló de los años de gritos, de las humillaciones, de los empujones disfrazados de malos momentos, del miedo a que sus hijos normalizaran la violencia. Y cuando terminó, Claudia simplemente dijo: no estás sola. Esto no es tu culpa. Y sí hay salida. Por primera vez, Lucía lloró frente a alguien que no la juzgaba. Eran lágrimas distintas. No de resignación, sino de inicio. Capítulo 3. El quiebre. Ramón no regresó esa noche. Ni la siguiente. Nadie lo buscó. Lucía aprovechó el silencio para pensar, planear y hablar con sus hijos. Les contó la verdad, sin adornos. Les dijo que lo que pasó no era normal. Que el amor nunca se expresa con golpes. Que ella también se había equivocado al callar tanto tiempo. Camila la abrazó. Mateo, al principio, solo asintió. Pero esa noche, mientras ella doblaba ropa en su cuarto, el niño se acercó y le dijo: ¿vas a dejarlo, mamá? Lucía respiró hondo. Sí, ya no más. Con el apoyo de Claudia y otras mujeres del centro, Lucía inició el proceso legal. Denunció. Buscó orientación. Y lo más difícil, enfrentó el miedo a comenzar de nuevo. Una tarde, Ramón regresó. Habían pasado 5 días. Se notaba ojeroso, sucio, derrotado. Tocó la puerta como si no estuviera seguro de merecer entrar. Lucía abrió con firmeza. No había odio en su mirada, pero sí límite. No puedes quedarte aquí, Ramón. Estoy pidiendo una orden de alejamiento. Él no lo esperaba. La miró como si no reconociera a la mujer frente a él. Una tarde, Ramón regresó. Habían pasado 5 días. Se notaba ojeroso, sucio, derrotado. Tocó la puerta como si no estuviera seguro de merecer entrar. Lucía abrió con firmeza. No había odio en su mirada, pero sí límite. No puedes quedarte aquí, Ramón. Estoy pidiendo una orden de alejamiento. Él no lo esperaba. La miró como si no reconociera a la mujer frente a él. Capítulo 8. Ramón frente al espejo. Ramón vivía en un cuarto rentado en las afueras del pueblo. Trabajaba en una herrería y cada semana asistía, sin falta, a un grupo de hombres en proceso de transformación. No era perfecto. A veces tenía arranques de frustración, pero ahora sabía detenerse, respirar, pensar. Su terapeuta le dijo una vez: no eres tus errores, pero sí eres responsable de repararlos. Esas palabras le dolían como una espina, pero también lo guiaban. Había perdido a su familia, sí, pero no quería perder lo único que aún podía construir, su dignidad como hombre nuevo. Una tarde, decidió escribirle una carta a Lucía. No para pedirle amor, sino para entregarle verdad. Le habló de su infancia, de los golpes que él mismo recibió, de cómo juró no repetirlos y falló. Le habló del arrepentimiento, pero sin disfrazarlo con excusas. Y sobre todo, le agradeció. Gracias por haberme dejado. Porque si no lo hacías tú, yo jamás lo habría hecho. Y seguiría siendo el hombre que ni yo soportaba ser. Lucía leyó la carta en silencio, sentada en el patio, con el aroma del pan recién horneado llenando el aire. No lloró. Solo asintió, como quien entiende algo muy profundo. Capítulo 9. Nuevas raíces. Un año más tarde, el pequeño negocio de Lucía se convirtió en una panadería formal, pan de casa. Camila y Mateo la ayudaban en los turnos, y vecinos del pueblo comenzaron a dejar recados en la puerta con frases como "el mejor pan es el que tiene historia" o "gracias por el café y el cariño". Lucía había dejado de temerle al futuro. Un día, en la panadería,
Llegó una mujer con el rostro cubierto por lentes oscuros y una voz temblorosa. ¿Usted es Lucía?, preguntó. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Me dijeron en el centro de mujeres que usted también vivió violencia, que usted salió. Lucía dejó lo que hacía. Se secó las manos en su delantal, caminó hacia ella y le dijo con voz firme, pero llena de ternura. Sí, yo viví eso. Pero también viví lo que viene después, la paz, la libertad y el renacer. La mujer rompió en llanto. Lucía la abrazó. Esa noche, cuando cerraron la panadería, Camila le dijo: Mamá, hoy hiciste más que pan. Hoy volviste a salvar a alguien. Lucía no respondió. Solo sonrió con los ojos brillantes, sabiendo que cada paso que dio sirvió para que otras también se animaran a dar el suyo. Capítulo 10. El verdadero legado. Años después, cuando Lucía ya tenía canas en el cabello y arrugas en las manos, Mateo, ya un joven adulto, le entregó un regalo envuelto en papel sencillo. Dentro había un marco con una frase escrita a mano. Mamá, tu valor nos salvó. Y tu amor nos construyó. Gracias por enseñarnos que el perdón no es debilidad, sino fuerza que transforma. Lucía abrazó a su hijo, y supo que lo había logrado. No había tenido una vida fácil, pero había roto el ciclo. Había sanado. Y más aún, había enseñado a otros a sanar también. El peso del perdón no es cargar con el daño, es tener el valor de soltarlo. Porque perdonar no es olvidar, ni justificar. Es reconocer el dolor, nombrarlo, enfrentarlo, y luego caminar con la frente en alto. Lucía, Ramón, Camila y Mateo no fueron una familia perfecta, pero sí fueron una familia que aprendió a levantarse. Y eso, en este mundo roto, vale más que cualquier cuento de hadas. Capítulo 11. Voces nuevas. La panadería Pan de Casa se volvió más que un negocio. Con el tiempo, se convirtió en un refugio silencioso para mujeres del pueblo. Algunas iban por el café, otras por el pan dulce, pero muchas llegaban por algo más profundo, porque sabían que allí podían hablar sin miedo. Lucía no era terapeuta. No tenía estudios formales. Pero tenía lo que muchas buscaban: experiencia vivida, verdad sin adornos, y una mirada que decía: yo también pasé por ahí. Camila propuso abrir un pequeño espacio en la parte trasera del local. Lo llamaron Tardes de Voz. Era un círculo que se reunía cada semana, donde mujeres se sentaban con té y pan, y contaban sus historias. Algunas lo hacían entre lágrimas, otras con rabia, otras con miedo. Pero todas, al final, se iban más ligeras. Mateo instaló una pizarra en la entrada del lugar con una frase que cambiaba cada semana. Una de ellas decía: no estás rota, estás en construcción. Esa frase se volvió viral en el pueblo. Una maestra la pidió para su salón. Una enfermera la colgó en su sala de espera. Una adolescente la escribió en su libreta de diario. Lucía había iniciado algo más grande que ella misma. Capítulo 12. Hombres que cambian. Ramón, por su parte, no volvió a ser el mismo. El grupo de apoyo de hombres en recuperación comenzó a crecer también. Al principio eran 3, luego 5, luego 10. Y aunque aún había burlas de otros en el pueblo porque en esos lugares pequeños el machismo no muere fácilmente, ellos seguían reuniéndose en un cuarto prestado de la iglesia, compartiendo su vergüenza, su culpa, pero también su intención de ser mejores. Ramón no hablaba mucho de Lucía, pero sí hablaba de ella como una figura clave en su despertar. Cuando un hombre nuevo se unía al grupo y decía cosas como yo también le grité, o solo fue una vez que la empujé, Ramón era el primero en mirarlo a los ojos y decir: ese fue mi error. Pensé que podía controlarlo. Pensé que ella iba a aguantarme para siempre. No esperes a que te dejen para cambiar. Hazlo ahora. Y así, sin buscar redención en palabras, la buscaba en hechos. No como exmarido, sino como hombre. Capítulo 13. La carta que nunca se envió. Una tarde de lluvia, mientras Lucía organizaba papeles viejos, encontró una carta que nunca envió. Estaba dirigida a su yo del pasado. Decía así: querida Lucía, perdóname por haberte pedido que aguantaras tanto. Por haberte convencido de que era amor lo que era miedo. Perdóname por cada vez que te miraste al espejo y no reconociste tu rostro, por cada noche que fingiste que no te dolía el alma. No eras débil, solo estabas agotada.
Gracias por no rendirte. Gracias por levantarte. Gracias por demostrar que hay vida después del golpe. Te prometo que, de ahora en adelante, vivirás por ti. Con amor. Lucía, la que sí se salvó. Guardó la carta entre sus libros, no para leerla todos los días, sino como un recordatorio silencioso de que había atravesado su infierno, y había salido del otro lado con dignidad. Capítulo 14. La mujer del mar. Pasaron 3 años. Camila ya estaba por terminar la universidad. Mateo planeaba estudiar psicología para trabajar con jóvenes en riesgo. La panadería era ahora un símbolo del pueblo, y los fines de semana se llenaba de clientes de fuera. Un día, los hijos le hicieron una sorpresa a Lucía, un viaje. Vamos a ver el mar, mamá. ¿Recuerdas que siempre quisiste hacerlo? Lucía se quedó en silencio por un momento. Nunca se había subido a un avión. Nunca había salido del estado. Toda su vida había estado entre paredes agrietadas, calles polvorientas y sueños guardados en el fondo del cajón. Pero ahora, todo era distinto. Unos días después, llegó al mar. Se quitó los zapatos. Caminó sobre la arena. Sintió el agua en los pies. Y lloró. No por tristeza. Lloró por la niña que fue, por la mujer que aguantó, y por la nueva Lucía que estaba de pie, mirando el horizonte, en paz consigo misma. Camila le tomó una foto. En ella, Lucía está de espaldas, con los brazos abiertos, el vestido ondeando con el viento, y el mar abrazándola. Esa imagen colgaría luego en la panadería, con una placa que decía: sobrevivir fue necesario. Vivir fue su mayor victoria. Capítulo 15. La historia que no termina. Porque no todas las historias necesitan un final perfecto. Algunas simplemente cambian de rumbo. Se transforman. Y eso es suficiente. Lucía siguió caminando su vida con la frente en alto. A veces con días grises, como todos. Pero siempre con la certeza de que había valido la pena pelear por su libertad. Camila ayudó a fundar un centro de atención para mujeres rurales. Mateo trabajó con jóvenes en barrios vulnerables. Ramón continuó asistiendo a su grupo, ayudando a otros hombres a no repetir lo que él hizo. Y el pueblo de Santa Rosa aprendió. Aprendió que las mujeres que se van no destruyen familias, las salvan. Que los hombres sí pueden cambiar, si de verdad quieren. Que el amor, el verdadero amor, no duele. Nunca. Epílogo final. El peso del perdón. El perdón no es olvidar. Es mirar atrás y decir, eso me pasó, pero ya no me define. Es sanar sin negar. Caminar sin cargar con lo que no te pertenece. Decir tu historia sin vergüenza. Y sobre todo, es construir una vida donde el miedo ya no habite. Lucía lo hizo. Tú también puedes. Capítulo 16. Donde todo comenzó. Un día, muchos años después, Lucía fue invitada a hablar en una escuela secundaria del mismo pueblo donde había crecido. Era un aula sencilla, con pupitres gastados y ventanas que dejaban pasar la luz del sol de la tarde. La invitaron como parte de una charla sobre mujeres líderes de la comunidad. Al principio, dudó. Decía que no era oradora, que no tenía títulos, que no sabía si era la indicada. Pero Camila la miró y le dijo con una sonrisa: mamá, tú no necesitas un título. Tú tienes algo que nadie más tiene, una historia real. Lucía aceptó. Frente a un grupo de jóvenes, muchos de ellos con ojos atentos, y otros distraídos, como cualquier adolescente, Lucía se aclaró la voz y comenzó a hablar. No leyó nada. No llevó apuntes. Solo habló desde el alma. Contó sobre el miedo, la vergüenza, el silencio. Contó sobre las noches sin dormir, las mentiras que se repetía a sí misma, los golpes que dolían más en el alma que en el cuerpo. Y luego, habló del cambio. Del día que dijo basta. De lo difícil que fue empezar de nuevo, sola. De cómo se reconstruyó desde cero. Y cuando terminó, no hubo aplausos estruendosos. Solo silencio. Un silencio denso, como de quienes están digiriendo algo importante. Una joven se acercó al final. Tendría unos 15 años. Llevaba la mochila maltratada y los ojos húmedos. ¿Y si yo aún no puedo salir de ahí?, preguntó con voz baja. Lucía la tomó de las manos y le dijo: entonces no te rindas. No tienes que hacerlo sola.
Y si ahora no puedes salir, al menos empieza a creer que mereces otra vida. Porque eso es lo primero que nos quitan, la creencia de que somos dignas de ser felices. La chica asintió, sin decir más. Pero Lucía supo que había plantado una semilla. Capítulo 17. Las hijas del fuego. Con el tiempo, Camila y otras mujeres decidieron formalizar Tardes de Voz en una organización legal. Le pusieron un nuevo nombre, las hijas del fuego. Fuego, porque de allí venían, del incendio, del dolor, del humo espeso. Pero también porque no se apagaron. Se mantuvieron encendidas. El colectivo comenzó a ofrecer talleres, asesoría legal, acompañamiento psicológico, guardería para madres solteras, y becas para que mujeres pudieran terminar la secundaria o aprender un oficio. Lucía no era la directora. No le gustaban los títulos. Pero era el corazón del lugar. La figura materna. La mujer que se sentaba en el patio, escuchaba historias con café caliente, y a veces no decía nada, solo abrazaba. Y eso era más sanador que 1000 discursos. Capítulo 18. La última página. Años después, cuando Lucía ya tenía el cabello completamente blanco, Mateo llegó a casa con una idea. Quiero escribir tu historia, mamá. La tuya, la de Camila, la mía, todo. No para hacernos famosos. Para que otras mujeres y otros hijos entiendan que sí se puede salir. Lucía lo miró con ternura. No por vanidad, sino por la fuerza de ver en su hijo, ese mismo que alguna vez lloró de miedo detrás de una puerta, convertido ahora en un hombre con propósito. Es tu historia también, hijo. Escríbela. Pero hazlo con verdad. No la endulces. Que duela donde tenga que doler, pero que sane al final. El libro se llamó El peso del perdón, y comenzó a circular por escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. No fue un bestseller, pero se volvió una guía para muchas personas. En cada capítulo, se mostraba que el perdón no es debilidad, ni reconciliación obligada, ni olvido. El perdón es una forma de liberarse uno mismo, de elegir no cargar con la culpa del otro. El prólogo lo escribió Camila. Esta historia no es solo sobre mi madre. Es sobre todas las mujeres que un día se miraron al espejo y dijeron, esto no puede ser todo. Es sobre quienes se atrevieron a romper cadenas, a criar en medio de la violencia, a reconstruir lo que el miedo intentó destruir. Esta historia es sobre ti, si estás leyendo esto y sientes que es tu momento. Habla, vive. No estás sola. Epílogo, más allá del miedo. Lucía murió en paz a los 81 años, rodeada de su familia, en su cama, en su casa, la misma que una vez fue campo de batalla, y que ahora era hogar lleno de vida. El día de su funeral, no hubo tristeza como tal. Hubo gratitud. Hubo mujeres con flores en el cabello, hombres que compartieron testimonios de cambio, jóvenes que agradecieron por el refugio, por el pan, por la palabra a tiempo. Y frente a su tumba, Camila dejó un papel que decía: gracias por romper el ciclo. Gracias por salvarnos a todos. Y por enseñarnos que el perdón es una semilla que, cuando se siembra bien, florece en justicia, amor y libertad. Fin de la historia. Pero no del mensaje. Si tú que lees esto estás viviendo violencia, si tienes miedo, si crees que no hay salida, hay una. Y no tienes que cruzarla sola. Habla. Busca. Grita si es necesario. La salida empieza el día que decides que tu vida vale más que cualquier puño o palabra rota.